están? Bienvenidas, bienvenidos al portal del Villegas. Y vamos a partir con el caso del ministro Chadwick, que se ha convertido en otro de esos temas que la oposición levanta toda la semana. Siempre tiene que haber un tema, ojalá dos, ojalá el tema además tenga algún sentido, pero la cosa es levantarlo. Entonces, mientras tanto, Chadwick fue a la Cámara de Diputados, a una comisión de seguridad, a aportar antecedentes sobre el caso Catrillanca, nuevos antecedentes o los mismos, no sé. Y mientras tanto, lo más importante es que Piñera le reiteró su confianza y, por lo tanto, bueno, como habíamos previsto, como todo el mundo había previsto, creo yo, si Piñera hubiera despedido a Chadwick, habría sido como prácticamente firmar su renuncia, como gobierno con aspiraciones a hacer alguna cosa, me refiero a eso. Así que, pero sigue la oposición, la ofensiva de la oposición contra Chadwick, y Chadwick, en medio de todo este baile, fue muy suave, muy considerado, muy en el estilo que ha instaurado Piñera en este gobierno, de tratar de calmar las aguas y de no responder en el mismo tono con que se los ataca. Entonces dijo que consideraba legítimo, Chadwick, que consideraba legítimo que la oposición creara esta comisión, hiciera toda esta cosa, para ver si hay fondo, hay fundamento en esta acusación, y están en su derecho, dijo. Así es que, mientras tanto, se va a producir otro evento del mismo estilo de otros, en el sentido de autoridades viajando al sur. Va a ir al sur el señor Chadwick, va a ir a la Araucanía y se va a reunir con todo el mundo, menos con la gente de la CAM. O sea, se va a reunir con las señoras, se va a reunir con las señoras que han sido víctimas, se va a reunir con autoridades locales, el intendente, por supuesto, se va a reunir con quien quiera reunirse con él, menos con quienes son los protagonistas de las situaciones que se viven en el sur. Es como que hubiera un plan detrás de esto. Vamos a suponer que aquí hay un plan. El plan es ningunear a la CAM, hacer como que no existe, no darle personalidad jurídica y política, como sería si se reunieran con ellos. Eso sería inmediatamente un espaldarazo para la CAM. Entonces, no van a hacer eso. Y es una estrategia política que tiene como objetivo, yo creo, si es que existe, reducir, eliminar del territorio político a la CAM. No legitimarlo en ese territorio en que han intentado instalarse con esta ofensiva de dirigentes mapuche. Esto lo hablamos la semana pasada, que han hecho declaraciones, que se han tomado ciertas propiedades, se tomaron una municipalidad. Entonces, intenta reducir a la CAM a lo que todavía actualmente es lo principal, ¿no? Simplemente un grupo violento que intenta más o menos clandestinamente, digamos, con sus dirigentes, no andan, digamos, paseándose por la plaza, me imagino, no han llegado a ese plano todavía, quieren mantenerlos ahí, el gobierno, encapsulados en ese territorio, que a pesar de todos los daños que puedan hacer es políticamente limitado. Y mientras tanto, y al mismo tiempo, ir consiguiendo, abuenándose el gobierno, el Estado, poniéndose en buenas relaciones con todos los demás elementos o gente, grupos, personas, agrupaciones de la zona, de forma de que el resultado final continúa el plan, que yo creo que puede existir. La CAM queden aislados y en su desesperación por estar aislados y no avanzar, más allá de volver a quemar un camión, volver a quemar esto, volver a hacer lo mismo, que en su desesperación lleguen quizás a un grado de criminalidad, de violencia tal, que el gobierno se considere ya legítimo para actuar con ellos, digamos, en gran escala, ya en una represión de frentón. Cosa que ahora este gobierno, los anteriores gobiernos no se han atrevido, porque despierta el fantasma del pinochetismo, de la represión, del fascismo, de todas esas cosas.
Hay un trauma en Chile con esa materia, todos lo sabemos, un trauma que lo vive la izquierda y la derecha, aunque de distintas maneras, unos como víctimas y otros como cómplices, pasivos, activos, como lo que sea que quieran, como quieran calificar el hecho de que la gente tenía que seguir viviendo, porque en cierto sentido hasta todos los que nos quedamos en Chile pueden llegar el día de mañana a decir que somos cómplices, porque por el solo hecho de que nos levantábamos en la mañana y ir a la pega. Entonces, puede ser que se intente aislarlo, luego reducirlo, y si en su desesperación por hacerse notar y por forzar al gobierno a pactar con ellos, a llegar a algún acuerdo, cometen actos de mayor violencia, entonces ahí ellos comprobarían lo que a veces los grupos extremistas no se les olvida, y es que a la larga y al final del día el Estado es infinitamente más fuerte que cualquier grupo subversivo, y si llegado el caso en que ese Estado decide actuar y vence sus propias restricciones, sus propios miedos, sus propias normas, su propia moral o su propia lo que sea, cuando finalmente se decide actuar, se acaba el juego inmediatamente. Eso está claro como el agua. Así que el caso Chadwick el tema Chadwick está en ese plano. Por un lado, atacado por la oposición, van a seguir pidiendo su renuncia o llevándolo a comisiones que dé nuevas explicaciones o las mismas explicaciones. Por otro lado, ha sido ratificado como no le queda otra cosa por el presidente Piñera. Y tercero, está efectuando la gira que hacen todas las autoridades. Hasta la señora Bachelet, que no quería ir a meterse, que nunca le gustaba meterse en lío, que siempre se las arregla para flotar a mucha distancia y enterarse por los diarios. Hasta ella se pegó un viaje como de 2 minutos para allá. Todo el mundo hace ese viaje, esa gira turística, habla con la misma gente, vuelven a Santiago y todo sigue igual. Esa es la situación con respecto a Chadwick. Con respecto ahora, a propósito de temas que levanta la oposición permanentemente, vengan o no vengan a cuento. Hay otro tema que levantaron, similar al caso de Fernanda Bachelet, que ya terminó porque esa dama renunció finalmente y se acabó el cuento. Hasta Vamos Chile o Chile Vamos, ¿cómo se llama? Una de las dos cosas, da lo mismo. Dijo que se acababa la polémica. Bueno, ahora apareció otro personaje, al cual más o menos ponerlo en la picota. Se llama Benjamín Salas Castor, creo que es el segundo apellido, que había sido designado como Senior Official Meetings en la APEC. Por supuesto, se le ataca porque supuestamente no tiene experiencia, ya que tiene solo 27 años. 27 años parece que no es edad suficiente para algunas personas. Yo estuve averiguando sobre este personaje, aparte de los datos que aparecen en la prensa, porque conozco gente en el mundo legal, jurídico, etcétera, y él está más o menos vinculado directo o indirectamente a esas cosas, y todos me dijeron exactamente lo mismo de él, que precisamente ha tenido un largo currículum de cargos bastante importantes en algunos casos, o si no muy notorio de peso, porque es un tipo muy brillante. Eso me dijeron todas las personas que consulté. Y por eso, bueno, cuestión de ver su currículum, creo yo, para darse cuenta que no puede ser cualquier persona el que ha sido convocado para las distintas acciones o cargos que ha tenido. Es un personaje, me da la impresión, por lo que me han dicho, por ese currículum, mucho, pero mucho más dotado intelectualmente y mucho más conocedor de lo suyo que una enorme cantidad de personajes que todos quizás recordemos, la gran mayoría, que incluso tenían cargos mayores de más peso político inmediato, de mayores efectos, buenos o malos, que este joven Benjamín. Pero ahí no había ni un problema, porque esas personas tenían un mérito que Benjamín no tiene. Eran más viejos, como si ser viejo fuera un mérito. Ser joven no es un mérito, pero ser viejo tampoco. Pero tenían el carnet respectivo. Eso es muy importante. ¿A cuánta gente realmente muy mediocre no vimos, y algunos menos que mediocre, no vimos desempeñándose en cargos desde ministerios para abajo? Yo no recuerdo que haya habido ninguna acción de la oposición para ponerlos en la picota y decir que no eran competentes, que les faltaba experiencia y todo lo demás. Pero la cosa es joder, como les digo. Así que están los dos temas, Chadwick
en el plano más importante, político, y como entrada o como postre, Benjamín Salas. Es curioso que estas cosas ocurren en simultánea o más o menos en forma contemporánea con un discurso que una y otra vez brota, así, cíclicamente brota el tema de que hay que renovar el Estado, hay que reformar el Estado. Y reformar el Estado significa, supongo yo, no solo cambiar el organigrama de algunas instituciones del Estado, cambiar su modus operandi, sino que yo también supongo que tiene que ver con emplear personas de altas capacidades intelectuales, con o sin cartonaje. Bueno, hoy día parece ser que si uno no tiene un doctorado no puede ser ni asesorista en la administración pública, pero eso es una payasada de los tiempos. Me decían algunas personas de que sí significan algo los títulos. Bueno, significan que uno lo cumplió con un trámite. Desde el punto de vista intelectual, yo creo que los títulos que significan son los de las ciencias duras, nada más. En todos los demás campos no se necesita nada especial, ni para recibirse profesional, ni para tener un posgrado. Dejémonos de payasadas, es cuestión de mirar, de conversar y de conocer algunos, abro comillas, doctores en economía, cosas por el estilo. Son personas... No digo que sean tontas. Alguien me dijo, usted está tratando de ignorante o de tonto. No, yo no digo que sean tontos y no digo que sean ignorantes. Lo que digo es lo contrario, digo que no son garantía los títulos. Puede haber hasta un genio que sea doctor en sociología, pero ser doctor en sociología no es una garantía de serlo, ¿me entienden? Voy a empezar a explicar algunas cosas con pera y manzana porque hay quienes no quieren entender lo que se dice. Lo que quiero decir es que los títulos, salvo en algunas ciencias duras, no garantizan nada. Ni para bien ni para mal. No garantizan. Yo me imagino que tanto Fernanda Bachelet, que ya la descharchetaron, como este joven Benjamín y como otros, podrían haber representado o representan esta renovación de los cuadros del Estado por gente que tiene el empuje, la inteligencia y las ganas que muchas veces uno no encuentra en personajes, digamos, que han estado dormitando en la administración pública por años de años. Pero entonces no hablemos tanto, no cantinflemos tanto sobre la reforma del Estado y todo lo demás, porque ya ven, al parecer uno tiene derecho a ser nombrado para un cargo de alguna relevancia solo si tiene militancia en alguna parte y tiene más de 50 años, supongo, que es la edad mínima que se está exigiendo. Bueno, en fin. Y mientras tanto ya la pasada, por supuesto, estas personas que no tienen culpa de nada, que les han ofrecido, ellos seguramente nadie hizo cola, tocó timbres para pedir estos cargos, pero aunque así hubiera sido, no creo que se merezcan el convertirse en foco de esta odiosidad y mala leche, además como los medios de comunicación convencional tratan estos asuntos. En sintonía plena, los dichos medios, con la onda de hociconeo, cambulloneo y conventilleo que reina en el país. Quiero recordarles una cosa de la mayor importancia. Bohème. Bonita palabra, ¿eh? La bohemia. Mi abuela hablaba de la bohemia santiaguina de los años 40. Parece que había una bohemia muy especial y bastante sofisticada en esos años. No como ahora, que ir al centro en la noche me dicen que es una experiencia como ir, no sé, por un barrio de Damasco o del Cairo. Bueno, Bohème es una línea de joyería española muy vanguardista y muy exclusiva y muy original. Cuenta con colecciones de platería, esterlina, con aplicaciones, en plata con aplicaciones de oro muy bonito, se ve oro 18 quilates, por supuesto, piedras naturales o piedras de Swarovski certificadas. Bohème no sigue modas, no es otra línea de joyería que hace más o menos lo mismo que todo, no. Es original, crea su propia escuela, crea moda, crea tendencia. Por lo tanto son joyas que se notan. No es una cosa que brilla en el aire nada más, se nota. Es una joya que da gusto tenerla, da gusto llevarla. Son joyas que significan algo más que simplemente una cantidad de oro o de plata. Son
son hermosas. Digamos, simplifiquemos la cosa. ¿Dónde están? En una tienda que se encuentra en el Mall Plaza Los Dominicos. Ahora digo Dominicos, mañana diré Dominicos, para contentar a todo el mundo. Y próximamente se va a inaugurar una tienda en el Aeropuerto Internacional de Santiago, que todavía sigue llamándose Arturo Merino Benítez, me parece. Ahí se va a inaugurar una segunda tienda. Y mientras tanto, para que usted vaya viendo toda esta joya y vea que efectivamente son distintas a las demás que usted puede haber visto en una joyería común y corriente, lo puede usted visitar, conocer esta línea en el sitio baumex.com. baumex.com. Mire ahí lo que hay y tome una decisión. Mall Plaza Los Dominicos. Esto queda en Las Condes, en Santiago. Hay una situación que se está produciendo a propósito de este bombazo que se produjo en un estacionamiento, en un paradero micro la semana pasada y que dejó herida a varias personas. Una bomba puesta evidentemente por una persona que no se puede describir, que hace una cosa así. No sé qué calificativo merece un tipo que pone una bomba para matar o herir a quien quiera que esté ahí, un niño, una mujer, un hombre, lo que sea. Y el fiscal metropolitano sur, don Raúl Guzmán, que está a cargo de periciar, de investigar este asunto, visitó La Moneda para solicitar al Ministerio del Interior que se reagrupe, que se vuelva a poner en acción en estas materias a los efectivos que fueron utilizados hace un par de años atrás para periciar el tema, para investigar policialmente el tema de otras bombas una que detonó, ¿se acuerdan?, en una estación del metro, también hirió a unas personas, y la investigación llegó a buen éxito, llegó a buen terreno y fueron capturados los culpables. Entonces son personas que tienen experiencia, que conocen su pega, que tienen inteligencia y que entregan la mercancía. Pero con el tema del caso Huracán, que ustedes recuerdan, se desarmó a estos grupos, a estas unidades de inteligencia, se sembró, se desperdigó a la gente por todos lados. Este fue un caso, yo diría, ilustrativo de ese viejo refrán, de esa vieja frase que dice que hay que tener cuidado de no botar la guagua con el agua sucia a la bañera. Con el agua sucia en la operación Huracán, pero botaron a la guagua también, o sea, desparramaron a los policías de inteligencia, de carabineros, incluso algunos que tenían nada que ver con el caso Huracán, los desarmaron para todos lados. Y ahora hay que rearmarles el asunto para tener gente que conozca la pega. Y esto es un ejemplo de otro fenómeno que se da siempre en nuestro país, que una y otra vez, por razones políticas, a veces, normalmente cuando se inicia un nuevo gobierno, se parte de cero. Lo que había instalado muchas veces se desarma y se parte de cero, y por lo tanto nunca, o en muchos casos por lo menos, nunca se puede acumular una experiencia del personal, una experiencia institucional para efectuar ciertas tareas, porque llega el nuevo gobierno, llega el nuevo ministro, llega el nuevo presidente y dice, no, todo esto no sirve para nada porque lo crearon los del otro partido, los de la otra coalición, así que no, partamos de cero con esta otra organización. Y esto ha pasado en muchos campos de la vida pública del país. Y también a veces en la privada. Hay algunos casos que les voy a contar algún día sobre lo que pasó con el desarrollo del cine en Chile. La misma cosa. Entonces, estamos todo el tiempo reinventando el país. Cada 4, 5 años o 6 años antes se reinventa el país. No, eso no funciona, eso lo crearon los marxistas, o lo crearon los momios, o lo crearon esto, lo crearon los demás, así que todo de nuevo, todo repensar de nuevo, todo reinventar de nuevo, echemos a esos de antes, o los dejamos ahí porque están hay inamovilidad en el Estado, así que quedan ahí, qué sé yo, ocupados en calentar sillas, y nosotros traemos a otro montón de gente, así vamos engrosando el Estado, para que empiece esta actividad de otra manera. Y así sucesivamente una y otra vez. Y aquí tenemos entonces al señor Raúl Guzmán enfrentando el caso de una bomba, y espero que no haya más, pero si no se capturan los culpables podrían haber más, pidiendo por favor que a esa gente que desperdigaron para todos lados los vuelvan a reunir para que puedan funcionar.
Ahí tenemos un ejemplo de la historia de la guagua que se va con el agua sucia. Tenemos más cosas. El señor Maduro, en vista de la situación que vive su país por el rechazo del Grupo de Lima, o sea, 13 de los 14 países de América, se excluyó México, pues, de una manera muy incomprensible. 13, incluyendo Chile, declararon que no van a reconocer el nuevo mandato que empieza hoy día, entiendo, de Maduro, porque las elecciones fueron un chiste de mal gusto. Entonces Maduro se enojó. Y luego del numerito que se mandó ese señor ministro de Defensa, que les contamos ayer, se subió él al escenario a hacer su payasá y anunció duras medidas diplomáticas si el Grupo de Lima no corre y se arroja de hinojo frente a Maduro y dice que va a revertir la medida. ¿Qué quiere decir con duras medidas diplomáticas? En general las medidas diplomáticas no pueden ser duras por definición, ¿no es cierto? Pero ¿para qué le vamos a explicar eso al señor Maduro? Lo más duro que puede haber, si es que podemos llamarlas duras, es que simplemente se cortan las relaciones diplomáticas. Y en ese caso, si Maduro decide cortar relaciones diplomáticas con todos los países que votaron contra reconocerlo, va a hacerle un favor al Grupo de Lima. El propio gobierno venezolano se va a aislar diplomáticamente y va a dar un paso más. Le va a ahorrar a esos 13 países el hacer ellos el corte diplomático. Pero en la inteligencia majestuosa de Maduro parece que eso no se le pasó. Quizás se siente consolado por el hecho que cuenta con el apoyo de países tan prestigiosos en América Latina como Bolivia, Cuba y ¿quién más? Nicaragua. Así que con eso estamos al otro lado, dice Maduro. Fuera de eso, a la pasadita, Maduro trató a Piñera de pichón de Pinochet. Pichón de Pinochet. O sea, la guaguita de Pinochet. Y mencionó la poca aprobación, dijo 20 y tantos % que tendría Piñera. Bueno, ahí obviamente se equivocó una vez más. Maduro vive equivocándose. La aprobación de Piñera no es tan alta como al principio, pero tampoco es tan baja como el 20 y tantos %. Entiendo que anda por el 40 y algo %. Pero da lo mismo la cifra. Cualquiera que sea la cifra de aprobación de Piñera, es evidente que no puede competir en materia de cifras con Maduro. Maduro es el campeón mundial de las cifras. Nadie le puede ganar a un hombre que va a tener una inflación del 10 millones %. Imagínense la cifra, gran cifra. Tampoco nadie puede competir en cifras con un hombre que tiene, algunos dicen 2 millones, otros dicen 4 millones de personas que se han ido de Venezuela. Es decir, en cifras nadie le compite a Maduro. Lamentablemente son cifras bastante como las pelotas, como ustedes comprenderán. Pero Maduro dijo así, además a la pasada, que yo seré chofer de camiones o algo así, pero educado. No se le nota mucho. Va a tener que le devuelvan la plata al señor Maduro, porque usted simplemente es un hombre ignorante nomás. Aparte tonto e ignorante. Bueno, las dos cosas suelen ir juntas. Y les quiero contar que los nuestros parlamentarios, en respecto al tema de la ley para los trasplantes, había una discusión entre sí, 4 años para darle plazo a los que dijeron que no quiero trasplante. Creo que fue una cifra mucho más grande de la que yo imaginaba. Hubo 4 millones de chilenos que por algún motivo dijeron que no quieren que sus órganos sean usados una vez que estén muertos. Entonces la idea es darles un plazo para que ratifiquen o no. Si no ratifican, se da por descontado entonces que sí están de acuerdo con el trasplante. Entonces la discusión era o 4 años o 6 meses. Y debido a eso se paró la promulgación de la ley en los mismos días en que se había muerto este niño por falta de hígado. Bueno, llegaron a un acuerdo, sí, llegaron a un punto intermedio y dijeron vamos a darles 2 años. Que todavía me parece a mí mucho. Me parece mucho porque la lista de espera, y aquí espero no equivocarme con las cifras, la lista de espera de trasplantes son 2.600 personas. Ahora, no es que no haya trasplantes en Chile.
Lo que sucede es que ya no son noticias, no aparecen como cuando hubo el trasplante de corazón, que hizo aquí, ¿se acuerdan? El doctor Kaplan, en los años 60, finales de los años 60. Hay trasplantes de distintas cosas. Pero el tema es que hay algunos trasplantes que no se alcanzan a realizar y las personas simplemente se mueren, como pasó con este niño. Y en esto hay que digamos, esto es un juego suma cero. No se puede decir, bueno, había en 2.600 y solamente se murieron 400, pero los otros 2.200 los trasplantamos. No se puede tolerar. Sobre todo que, considerando la cantidad de gente que muere día a día en un país, no sé la cifra exacta para Chile, pero entre accidentes, muertes naturales y todo, no tan naturales, hay una buena cantidad de gente que muere diariamente. Desde luego mueren mucho más que 2.600 personas al año. Debiéramos tener cubierto eso de una vez por todas. Esto no se puede seguir discutiendo estas cuestiones como se ha hecho en el Congreso. Y a propósito de trasplantes, les quiero contar que este domingo va a ser un domingo especial para este portal porque vamos a transmitir un material. Vamos a transmitir este domingo a las 5 de la tarde, si es posible. Acuérdense que nosotros no controlamos tan exactamente los tiempos en internet, pero alrededor de las 5 de la tarde vamos a transmitir la entrevista que celebré aquí con la doctora Ana María Arriagada. Puede que técnicamente la entrevista les vaya a parecer bien poco profesional, porque después me di cuenta cuando vi un pedacito de la entrevista que esta columna del libro que está aquí a mi derecha, en uno de mis escritorios, tapaba un poco la cara y la cabeza de doña Ana María. Pero, perdónenme, pero aquí lo que importa es lo que dijo. Esto no era un desfile de moda o una exposición de cara. Esto es una conversación muy interesante que tuvimos con Ana María y esperamos que este domingo a las 5 de la tarde vamos a estar en el aire con esa entrevista. Y quiero recordarles, por el momento sería por última vez, que si usted está preparando su stock de cosas que va a llevar para sus vacaciones, a lo mejor sale en la próxima quincena, a lo mejor sale en febrero y ya está con una lista así de cosas por llevar y está pensando en llevar libros, yo le recomiendo que use los servicios de Top 10 Books, que es un sitio de internet chileno con libros en español, con un tremendo surtido, con precios más bajos de lo que es normal para cada uno de los títulos que ellos ofrecen y con entrega muy rápida entre 24 y 48 horas. Top 10 Books, espero que esté saliendo a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, señora, señor, el lugar, el sitio web, Top 10 Books. Ustedes lo buscan en Google y va a aparecer de inmediato. Márquenlo en su browser, déjenlo marcado. Si no compran ahora, algún otro día van a comprar. El día de mañana van a tener que comprar textos de estudio para sus chicos. Top 10 Books, estimados amigos. Y me parece que el último tema que me queda, si es que alcanzo a tratarlo, aunque sea brevemente, es el discurso que hizo Trump, un mensaje que le hizo hace un par de días a la nación norteamericana en un horario prime de la televisión yankee, para insistir en el tema de la necesidad de un muro en el sur de su país, porque dice que hay una crisis con los inmigrantes. Fue una intervención bastante breve, no duró más de 10 minutos, por ahí debe haber andado el plazo. El tono de él fue menos iracundo, menos temperamental, menos sanguíneo de lo que le es habitual, estaba muy tranquilo. Dio una serie de datos sacados, datos que uno puede corroborar entrando a los sitios web de las distintas instituciones norteamericanas que él mencionó, y habló de una crisis y le pidió a los demócratas, sin éxito ninguno, que finalmente se allanaran a votar este asunto. Al otro día no pasó nada. Hubo una reunión con la señora Pelosi, esta venerable anciana del Partido Demócrata, y un señor que anda siempre a su lado, que es como una especie de bodyguard, un señor Schumer. Y fue tan desagradable y tan poco productiva la reunión que simplemente en un momento dado Trump se paró y dijo hasta luego, y los dejó solos ahí en la sala, en la Casa Blanca.
Los demócratas insisten, y yo estuve ayer viendo estuve viendo un resumen de eso en la televisión norteamericana, todos los medios de comunicación norteamericanos que están literalmente a sueldo del Partido Demócrata, uno no puede entenderlo de otra forma, usan hasta las mismas palabras. Entonces todos los que aparecen en la televisión norteamericana oponiéndose a la idea del muro, dicen que la crisis es manufacturada, todos manufacturada. Alguien inventó la palabra, aquí como ocurre aquí en la prensa chilena, alguien inventa una palabra y todo el mundo la repite como loro, que es una crisis manufacturada. Se nota que estos demócratas son bastante poco inteligentes y no raciocinian las cosas. No solamente repiten como loro lo que dijo otro, que ya es un signo de ser poco habiloso, sino que además tienen una cierta confusión con respecto a lo que significa una crisis. Una crisis no es un evento súbito, espectacular y apocalíptico que llena los titulares, así como si cayera un aerolito en la Tierra. Una crisis es todo lo contrario de eso. Una crisis es una situación problemática que se extiende en el tiempo porque no se resuelve. Y como no se resuelve, es como una herida que está ahí, supurando todo el tiempo y normalmente agravándose, termina gangrenándose. No es una explosión noticiosa, una cosa como de película. Es exactamente lo que es, un proceso que no encuentra solución. Por eso que eso se llama crisis. Algo que ni se resuelve, ni se agrava en un momento dado, sino que está ahí, es como una enfermedad. Una enfermedad que no se cura deja a una persona en un estado de crítico, de crisis. Crítico significa a punto de morir, a punto de que pase algo terrible. Pero crisis es algo que se extiende en el tiempo. O sea, por ejemplo, se habla de crisis política. Cuando por ejemplo, en Inglaterra en este momento hay una crisis política, no porque se murió alguien o hubo un atentado contra alguien, sino porque no son capaces de resolver el tema del Brexit y esto se arrastra por largo tiempo. Por eso es una crisis. Y en el caso de Estados Unidos, el tema de la inmigración es exactamente una crisis, porque a lo largo de décadas el tema no se ha resuelto y ya hay dentro de Estados Unidos más de 20 millones de inmigrantes ilegales. Y los inmigrantes ilegales, no todos ellos por supuesto, han traído una serie de efectos que son dañinos para Estados Unidos. Eso es un hecho. No se trata simplemente que hayan terroristas o que lleguen pistoleros, aunque también llegan. Se trata de muchos otros efectos derivados de esta llegada masiva de gente que no sabe inglés, que nunca aprenden inglés, que no tienen pericias técnicas profesionales en ninguna clase, que terminan creando yetos, especialmente en las ciudades fronterizas al sur de Estados Unidos, que terminan distorsionando completamente la vida normal de esas ciudades, que se generan yetos de delincuencia, no porque los inmigrantes porque eran delincuentes de un principio, sino porque no encuentran oportunidades, porque no saben inglés, no saben nada. Entonces se convierten los jóvenes en bandas que andan pateando piedra por las calles, se apoderan de un barrio, de ahí se reclutan los sicarios o se reclutan los miembros de banda. Mil efectos. Otros funcionan como transportadores de droga, no porque quieran tampoco, sino porque es el precio que tienen que pagar para que los coyotes los internen al país. Bueno, esas cosas son reales. No las inventó Trump, porque Trump no está gobernando desde hace 20 o 30 años en Estados Unidos. Este es un fenómeno que lleva mucho tiempo. Entonces, efectivamente, es una situación, una crisis. Un problema que no se ha resuelto y que se está extendiendo en el tiempo. Pero para los demócratas eso no tiene importancia, no van a discutir ese tema porque lo que les interesa es un poco lo que hace la oposición en Chile. Lo que les interesa es tener un tema, ojalá lo más gordo posible, para aniquilar las posibilidades de éxito del gobierno de turno, en este caso el gobierno republicano. Ellos quieren volver al poder, quieren volver a las prebendas, a los privilegios, a la vida que han tenido durante décadas en Estados Unidos, esos sectores, y entonces ahora se agarraron a esto del muro. Se agarran a cualquier cosa. Y la verdad es que no hay mucho raciocinio posible. Los muros son a veces necesarios. O sea, la historia humana, desde los muros que instalaban los romanos, los que instalaron el muro de Adriano, por ejemplo, en Inglaterra, en Britania, el muro que instalaron en Israel. Esas cosas, esa barrera física, más otras medidas, por supuesto que sirven. No son 100% eficaces, pero ayudan a resolver el problema. Los problemas se resuelven con muchos elementos, actuando de forma combinada. El muro, en algunas ocasiones, es uno de ellos. Por eso ponemos muros en nuestras casas.
para hacer más difícil que entran los delincuentes robanos, ¿no es cierto? Y algunos le ponen alambre de púa, y algunos le ponen cierre eléctrico. ¿Por qué? ¿Por maldad? ¿Por capricho? No, para hacer más difícil que entren los delincuentes. Con la barrera, Trump quiere hacer más difícil que lleguen eventualmente otros 20 millones de inmigrantes y que ya Estados Unidos se convierta en cualquier cosa menos Estados Unidos. Eso sería todo, estimado amigo. Estaba mirando mi reloj porque tengo otro reloj en otra parte para ir viendo el tiempo, pero está malo. Así que tengo que hacer este gesto muy feo, ¿no? De estar mirando la hora, pero no me queda alternativa. Recuerden, se los voy a recordar mañana también y el sábado. El tema cultural del sábado creo que voy a tratar de este personaje que me parece que he tratado en alguna oportunidad en la radio Innombrable y quizás aquí mismo, no estoy seguro, pero si no lo he tratado acá, creo que voy a meterme en el tema del nacimiento, desarrollo y derrumbe de las civilizaciones y en el fondo el nacimiento, desarrollo y desplome, deterioro de las sociedades en general, porque son como organismos vivientes que tienen un ciclo de vida. Hay algunos teóricos modernos que les carga esa teoría, que la consideran organicista, mecanicista, pero la evidencia salta a la vista de todas maneras que efectivamente hay un curso vital en la sociedad. Y vamos a ver a uno de los hombres que, o quizás a varios de los hombres que han hecho teoría sobre el cómo y el porqué de ese proceso. En fin, pero mañana no, mañana seguiremos con las noticias, con los hechos del día. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias a los suscritos a Patreon, que se siguen suscribiendo, muchas gracias a los que mandan mail, dándome millones de sugerencias, datos, mandándome link, mandándome fotografía, en algunos casos de todo. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.